La conciencia de unidad viene a invitarnos a todos, a cada uno de nosotros, a hacer una pequeña revolución. Es una invitación a revolucionarnos no solo en nuestro mundo individual, sino en realidad es un llamado a nivel social que nos trasciende a nosotros. Esto es verdaderamente clave, este cambio de percepción, donde la persona comprende que el otro o las experiencias dolorosas son nuestros maestros necesarios para hacer un cambio que necesitamos. Contra más hayas silenciado lo que tú ya sentías que tenía que ser y por donde tenías que ir, más grande será la hostia, el golpe. Más grande. No lo dudéis, tarde o temprano. El universo es súper creativo. Entonces, claro, mucha gente dice, ¿qué me estás diciendo? Que si decido conscientemente quedarme en esta incoherencia, ¿me va a pasar algo? Sí, estoy diciendo esto, evidentemente. La conciencia de unidad viene a invitarnos a todos, a cada uno de nosotros, a hacer una pequeña revolución. Es una invitación a revolucionarnos no solo en nuestro mundo individual, sino en realidad es un llamado a nivel social que nos trasciende a nosotros, ¿no? Voy a intentar explicarme por qué es tan importante comprender la conciencia de unidad como un llamado de hacer cada uno nuestra propia revolución. Y es porque, bueno, desde la estructura psíquica, en este mundo que vivimos, que aparentemente, en su apariencia material y externa es dual, ¿sí? Es decir, yo no tengo nada que ver con vosotros y vosotros no tenéis nada que ver conmigo, o lo que sucede en cada país, ¿no? Que aquí seguramente hay personas que residen en diferentes lugares del mundo, ¿no? Pues lo que pasa en el país X no tiene nada que ver con lo que le va a suceder luego o con lo que le va a resonar al otro país, ¿no? Sino que aparentemente las cosas están separadas. Realmente nuestro ego se encarga de recordarnos de esto cada día, ¿no? De recordarnos que lo que hay allá afuera es ajeno, es externo, no tiene que ver con lo que hay aquí dentro, con mi ser, con mi interior, ¿no? Con mi inconsciente. Es como que son cosas que están separadas, ¿no? Entonces es un acto revolucionario solo el mero hecho de empezar a observar nuestra vida desde ese cambio de paradigma, ¿no? Donde empezamos a comprender que lo que vivió nuestra tatarabuela o nuestra bisabuela o nuestra abuela o nuestra mamá no está independiente de nuestra experiencia, de nuestra vida, de cómo vivimos, ¿no? De cómo sentimos, de cómo pensamos, de cómo percibimos, de cómo interpretamos lo que nos va sucediendo, ¿no? La conciencia de unidad también nos recuerda que lo que observamos en el otro no está separado de este mundo interno tan rico y tan diverso que hay en nuestro interior, ¿no? Que no está separado. Que lo que observamos en el otro nos está proyectando, nos está mostrando cosas que seguramente no reconocemos como propias, pero sí están relacionadas, mínimamente están relacionadas con nuestro mundo interno, ¿no? Entonces la conciencia de unidad viene a reconocer esta importancia que la sociedad, sobre todo occidental, se ha encargado durante muchos, pero muchísimos años y mucho tiempo de ir separando lo que está unido, aunque sea implícito, no es explícito, pero sí está interrelacionado, ha empezado a separar. Es como, por ejemplo, esta manía, ¿no? Esta manía que hay, sobre todo, como digo, en Occidente, tan horrible, de estar tan seguros, ¿no? Pues de que nuestra mente está separada de nuestras emociones y que nuestras emociones, bueno, pues están separadas de nuestro cuerpo físico, ¿no? Y entonces, ¿cómo tratamos la enfermedad? ¿No? De manera fragmentada, de manera local. Si se enferma mi cuerpo, pues los médicos van a intentar, mediante tratamientos médicos, tratar mi cuerpo, pero no se van a preguntar nada más, ¿no? Entonces, si realmente asumiésemos y fuéramos conscientes de que está todo intrínsecamente relacionado y que simplemente nuestro cuerpo expresa, es un síntoma, es una expresión más de los diferentes niveles donde se expresa el inconsciente individual,
¿de acuerdo? Pues fijaros cómo cambiaría la realidad y la praxis sanitarias. Fijaros, imaginaros, ¿no? Cuando aparece una enfermedad, evidentemente es necesario lo que hace la medicina, solo faltaría, pero no nos podemos quedar ahí. Hemos de complementarlo, hemos de sumarle, hemos de acompañar, hemos de comprender qué está sucediendo ahí para que se exprese y para que se llegue a ese punto. Desde Enrique Orbera Institute enseñamos un método que está revolucionando el mundo de la salud emocional. La bioneuromoción acompaña a las personas a desarrollar una mayor autoconciencia y a liberarlas de patrones inconscientes que están limitando su libertad emocional y afectando a su salud. Si quieres aprender este método y aplicarlo a nivel personal o a nivel profesional, te dejamos el link en la descripción. La conciencia unidad, al final, esa revolución que os decía en el ámbito, ¿no? Individual, es sobre todo empezar a comprender, que nuestro inconsciente, que nuestras experiencias, ¿sí?, no son por azar, porque hemos tenido algunos mala suerte, otros buena suerte, etcétera, ¿no? Sino porque realmente nuestro inconsciente, la única manera que tiene de expresarse, ¿sí?, y de darnos la oportunidad de realizar un cambio y trascender una información y sobre todo darnos la oportunidad, como iremos viendo a lo largo de la sesión, de integrar lo que tenemos rechazado en nosotros, en nuestra sombra, ¿de acuerdo? El inconsciente, la vía que tiene de comunicarse con nosotros es a través de los conflictos. Conflictos, llámalos problemas de pareja, problemas de relaciones interpersonales, llámalo enfermedad física, llámalo enfermedad mental, llámalo problemas emocionales, llámalo situaciones que se te repiten continuamente, problemáticas, no sé. Pues, por ejemplo, siempre me encuentro el mismo tipo de jefe, no sé, llámalo, cada cual que ponga su historia, ¿no? Porque claro, como el inconsciente individual es único para cada persona, pues evidentemente la expresión que tiene es única, ¿no? Y cada persona evidentemente tiene su propia historia. Entonces, y su propio reto, ¿no?, de trascendencia. Entonces, como os decía, la conciencia de unidad es una invitación a dejar de pensar que la vida es simplemente pues, lo que nos va viniendo y que simplemente la tenemos que aceptar como viene, a cambiar ese paradigma de saber que la vida simplemente con lo que nos va regalando, sea doloroso o satisfactorio o placentero en este caso, es necesario, es necesario, es. Y si es porque tiene que suceder, porque de ahí tenemos que ejercer una serie de movimientos y una serie de aprendizajes. Y esto es clave, este cambio en nuestra día a día, ¿no? Porque, como os digo, leerlo en un libro o en un PDF, o, de acuerdo, sí, pero ¿realmente empezamos a interpretar nuestras propias experiencias desde este punto de vista? ¿O nos seguimos peleando con el otro, con el mundo? Nosotros somos los buenos, nosotros somos los que siempre tenemos la razón, evidentemente. Nosotros siempre somos los que sabemos qué es lo correcto y son los demás que están locos, erróneos y equivocados, ¿no? Y en definitiva, nosotros somos las víctimas de nuestras circunstancias, ¿no? Entonces, esto, como os decía, la conciencia de unidad es un principio que a mí me encanta y podría hablar horas de él, porque, como os digo, se puede aplicar en tantos niveles, no solo en el nivel dentro del ámbito de la psicología y de la medicina, sino, como os decía, incluso a nivel político, incluso a nivel social. Y nosotros sabemos que esto es verdaderamente clave, este cambio de percepción, donde la persona comprende que el otro, simplemente el otro o las experiencias dolorosas que la vida nos va trayendo, son nuestros maestros necesarios para hacer un cambio que necesitamos. No por tomar conciencia y comprender el principio de conciencia de unidad y cuando lo aplicamos, ¿no? Cuando la bioneuromoción, por ejemplo, acompaña a una persona, ¿no?, y le dice, ok, ¿te está sucediendo esto? Mira, date cuenta que te está mostrando esto de tu historia, date cuenta que el origen está aquí y date cuenta que esto te está enseñando esto de ti. Deja de hablar del otro, esto te enseña esto de ti, que tú necesitas integrar estos aspectos en ti, necesitas empezar a ser de esta manera que hasta ahora no te has dado el permiso de ser, etc., ¿no? Entonces,
La bioneuroemoción realmente, sin este principio de la conciencia unidad, no podría trabajar, porque es clave. La bioneuroemoción requiere de que la persona que está al otro lado quiera asumir la responsabilidad y el protagonismo de su vida, porque evidentemente si no está dispuesto a tener ese enfoque de responsabilidad, no culpabilidad, porque mucha gente confunde y tiene un malentendimiento sobre este punto. Me estás diciendo que soy culpable de estar casada con un narcisista, ¿no? Ahora que está tan de moda, ahora todo el mundo está con un narcisista, es la hostia esto, ¿no? Todo el mundo, o sea, ahora se sobrediagnostican narcisistas, vamos, cada día, ¿no? O sea, están los psiquiatras y los psicólogos clínicos, bueno, llenos de narcisistas en sus agendas, ¿no? Como pacientes. Y lejos de, evidentemente, habrá casos que es cierto que es un narcisismo muy extremo y disfuncional, ¿no? Y evidentemente real y que hay que tratarlo y ¿no? Hay que trabajarlo. La gran mayoría de casos que yo veo, sobre todo de personas que se quejan, que están siendo víctimas de un narcisista, son personas que usan ese argumento, usan esa casuística, ese diagnóstico para ellas no hacerse responsables de que ellas, para estar con una persona que según ellas o ellos es narcisista, su responsabilidad es ¿para qué te quedas aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué aceptas esto? ¿Para qué día a día aceptas todo esto? ¿Tampoco te amas? ¿Tampoco eres consciente de que la única persona que puede priorizarte, que puede acompañarte, que puede respetarte y que puede comprenderte, eres tú mismo en primera y en última instancia? Sí, es cierto que la pareja es un espejo muy bonito, a veces no tan bonito, pero ya me entendéis, es un espejo y un maestro perfecto. Pero claro, si nuestro espejo o nuestro maestro nos está enseñando desamor, falta de respeto, incomprensión, no priorizarte, etcétera, 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 mi pregunta es, ¿para qué te quedas ahí? Deja de decir que si es un narcisista, que si no sé qué, vete de ahí. O mejor, eso que yo siempre digo, antes de irte de un sitio, ámate a ti misma en ese sitio o a ti mismo en ese lugar y según la respuesta de ese cambio interno, ¿te vas o te quedas? ¿Me explico? Pero ámate primero. Y evidentemente cuando uno empieza a amarse a ella o a él mismo, no existe la negociación con la propia alma. Uno sabe cuando se siente acompañado, comprendido, aunque se discuta, evidentemente. Yo con mi esposo me discuto muchísimo. Mira, ayer tuve una buena discusión. No pasa nada. Es que es necesario. Porque si no discutimos quiere decir que estamos muertos, estamos vivos, tenemos diferentes perspectivas, tenemos diferentes fases, diferentes necesidades y lo normal es discutir. La gente entonces confunde, ¡ay, discutimos, tenemos un problema! No, tener un problema es no discutir nunca, perdona, porque lo normal en una relación significativa, auténtica, es mostrar lo que sientes, es expresarlo sin miedo a lo que el otro haga o las consecuencias de ello. Y si las consecuencias de expresar tu autenticidad es que el otro se va, pues es el mejor regalo que te puede pasar, obviamente. Muchas almas se van de esta realidad material dual sin realmente haber trascendido, haber logrado evolucionar y haber aprendido. Pero bueno, también hay que respetarlo, no hay que imponer. Cada cual toma sus decisiones. Eso sí, saber que las decisiones que cada cual vamos tomando tienen sus consecuencias. Y mucha gente cae en el error de pensar que las decisiones que vamos tomando caen como una especie de hueco infinito, ¿no? Como que desaparecen, como que no tienen consecuencias. Y me temo comunicar que sí, las tienen, o sea, las tienen no en gran medida, pero en la justa medida de cada decisión que has ido tomando. No se olvida la información, es imposible, la información no se elimina por arte de magia. La información solo se puede transformar, solo se puede trascender, pero es imposible eliminarla. Es imposible que desaparezca por sí sola. Y contra más incoherente te hayas mantenido y contra más hayas silenciado lo que tú ya sentías que tenía que ser y por donde tenías que ir, más grande será la hostia, el golpe, más grande. No lo dudéis, tarde o temprano. El universo es súper creativo.
súper creativo, ¿no? Entonces, claro, mucha gente dice, ¿qué me estás diciendo? Que si decido conscientemente quedarme en esta incoherencia, ¿me va a pasar algo? Sí, estoy diciendo esto, evidentemente. Os tenéis que imaginar que somos como niños pequeños. ¿Verdad que a un niño pequeño? Bueno, hay muchos niños pequeños, niños y niños. Yo, por ejemplo, ¿no? En verano tenía que hacer los deberes de lectura, de matemáticas y de no sé qué. Yo me escapaba, odiaba hacer los deberes. O sea, es que evidentemente pues prefería ir a jugar a muñecas o a la piscina o a correr o al campo, yo qué sé, lo que fuese, todo menos hacer los deberes, ¿no? Bueno, pues seríamos un poco eso, los adultos, ¿no? Al final, evolucionar te toca hacer unos deberes, te toca pasar por unos procesos que de entrada no son confortables, que de entrada no nos gustan. Lo que no sabemos que al otro lado hay un regalo inmenso de amor, de libertad y de evolución para nosotros. Pero como somos como niños que nos queremos escapar de hacer los deberes que la profesora nos dijo en verano que teníamos que hacer, nos perdemos lo que sucede después de pasar por ahí. Y por eso muchas personas se quedan en la no acción, en el no cambio de percepción, en la no integración. Conciencia-unidad es un término clave en bioneuromoción, ¿sí? Y para lo que nosotros entendemos que es para acompañar a las almas y a las personas a reconocerse quiénes son. Sí, la conciencia-unidad es muy difícil porque estamos siempre en una matrix, como en un mundo dual ficticio donde simplemente parece que hemos de ir gestionando lo que nos sucede y simplemente somos pasivos de nuestra realidad. Es un término, aparte, está presente no en todas las prácticas espirituales, que lo está, sino está presente en, me atrevería a decir, en todas las religiones del mundo, la que sea. Este concepto, cada uno lo llama con su nombre, ¿eh? Ojo, no quiero ofender ninguna persona aquí en la sala que tenga alguna religión, no quiero aquí una guerra santa, ¿de acuerdo? Cada religión tiene sus términos, sus teorías, y etcétera. Pero el concepto, hablo del concepto de conciencia y unidad, eso es transversal a todas las religiones. Y como os decía, grandes filósofos, pensadores ya apuntaron esto hace miles de años atrás, ¿no? Entonces, bueno, la humanidad somos expertos en olvidar cosas que sabíamos, que habíamos comprendido, que habíamos conectado con ellas, y somos expertos en olvidarlas y en vivir en una especie de amnesia colectiva, ¿no? Que al final lo que hace es desconectarnos de lo que somos, desconectarnos de nuestra esencia, ¿no? De nuestro ser. Si a mí me preguntaran qué propósito final tiene la bioneuromoción, lo podría explicar de muchas maneras. Pero creo que para que la persona sane o evolucione o pueda ejercer su libertad emocional, es necesario, sí o sí, la coherencia. Ponerse en... Porque la bioneuromoción sabe que la falta de coherencia priva directamente a la persona de poder evolucionar, de poder tener una mayor salud en caso de enfermedad y de poder elegir, ¿no? De tener esa libertad, ¿de acuerdo? De elección de cómo quiero vivir mi vida o quién quiero ser en cada experiencia que la vida me va regalando, sea de dolor o de gozo. Como digo, es lo mismo. ¿Sí? Yo he aprendido a través de enfermedades que he tenido que pasar, de pérdidas muy dolorosas que me ha tocado vivir, de situaciones de una dificultad enorme. A mí mis amigas me dicen, uy, Sara, no entendemos cómo no estás en un psiquiátrico, siempre me lo dicen, ¿no? ¿Cómo puedes estar tan cuerda? ¿Cómo puedes tener tantos problemas? Y digo, bueno, pues no sé. Digo, ¿será que estoy evolucionando mucho? ¿Será que tengo este gran regalo de la vida, ¿no? A tener abundancia de dificultades es tener abundancia de aprendizajes, y solo desde el aprendizaje una persona va en busca de su propia libertad y de su máxima evolución. Quien siempre está aparentemente bien, creo que está dando vueltas en una rotonda, creo que está haciendo el camino de otra persona, no está haciendo su propio camino, porque si hacemos nuestro propio camino, sí o sí o sí, hemos de encontrarnos muros. Hemos de mirar cómo podemos saltar ese muro, hemos de caernos por barrancos, han de suceder cosas. Si no suceden
cosas en tu camino, es que estás muerto en vida, ¿sí? Entonces a mí cuando me dicen, no sé cómo, pues pienso, bueno, pues creo que soy afortunada, porque aunque los demás me deben ver como una desgraciada, yo me siento muy afortunada porque aprendí, ¿no? Y una vez me acuerdo, le dije a Enric, ¿por qué? ¿Por qué todo para mí es más difícil? ¿Por qué? O sea, sé que la comparación es del ego, sé que no debo de mirar el de al lado, porque el de al lado tiene su batalla interna, ¿no? Y tiene su lucha en su corazón y sus procesos. Pero ¿por qué es tan difícil todo para mí? Hay todo, ¿no? O sea, es que cualquier cosa es como el triple de difícil. ¿Por qué? ¿No? Y él me dijo, ¿tú has pedido a la vida ser maestro de algo? Y yo, ostra, ahora que lo dices, creo que sí. Pues para ser maestro hay que ser alumno. Así que tienes que aprender, estás haciendo un doctorado en sufrimiento.